estudiando el libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos nos proyecta hacia muchas enseñanzas y hacia muchas doctrinas. Y hoy quiero compartir contigo una doctrina que creo que es no sé si sea la más importante o de las más importantes que como cristianos debemos de conocer. No sé si me alcanza el tiempo. Ojalá y pueda darte un panorama general, porque lo que vamos a hablar hoy, espero verlo en detalle los días domingo, dentro de unas semanas, pero vamos a intentar verlo hoy, y si no, no pasa nada si nos frenamos y lo vemos la próxima semana, para no correr. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, tenemos que partir del libro de los Hechos primero, porque es el libro que estamos estudiando. Recuerda, estamos en el capítulo 15 de Hechos. En este momento la iglesia se encuentra en un concilio. ¿Qué significa esto? Una reunión de ministros que se han reunido a causa de una situación que ha causado diferencia, que ha causado incluso hasta contienda. Básicamente el problema que nos narra la palabra es que los judíos querían seguir judaizando y querían seguir imponiendo las prácticas de la ley, las fiestas, en fin, las prácticas que eran propias de la ley, querían que siguieran siendo enseñadas en la iglesia que estaba recién naciendo, mientras que por otro lado, un grupo de ministros, capitaneado de manera principal por Pedro y por Pablo, decían que no, que si Dios le había placido escoger también a los gentiles, que no tenían por qué cumplir la ley, que porque estábamos en un nuevo pacto, hemos llegado a una nueva dispensación. Esa contienda entonces entre legalismo y gracia, entre judaísmo y nuevo pacto, comenzó a causar una contienda en la iglesia naciente. Recuerda, una iglesia que nació en Jerusalén, con solo judíos, que el Espíritu Santo los visita y que tiempo después el Espíritu Santo visita a Cornelio y a su casa, mostrando que Dios también tiene un plan para los gentiles. Y después de mucho tiempo de que la iglesia empezó a crecer y a recorrer o a llegar a muchas naciones, se hace necesario como que afinar exactamente lo que se tenía que hacer, revisar la doctrina de Cristo, revisar las escrituras. Tú te das cuenta allí en el libro de los Hechos capítulo 15 que Jacobo, el hermano de Jesús, abre las escrituras, cita a los profetas para llegar a una conclusión de lo que hay que hacer. Y la conclusión fue: no impongamos cargas. El Señor no vino a imponernos cargas, nos vino a liberar de toda carga. Él vino a cumplir la ley. Por supuesto, el espíritu de la ley sigue vivo. El espíritu de los 10 mandamientos, que es la ley moral, sigue vivo, porque tenemos que amar a Dios, tenemos que amar al prójimo. Sin embargo, no tenemos por qué imponerles tradiciones de hombres, no tenemos por qué imponerles ritos. Así que dejemos que la gentilidad disfrute a Cristo. En ese contexto surge una situación que hoy voy a tomar para proyectarnos a esto que es bien importante. Dice la palabra, acompáñame a Hechos capítulo 15, versículo 6. Hechos capítulo 15, versículo 6 dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Era un grupo de ministros, era un presbiterio de ministros reunidos ahí. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Yo te quiero hacer una pregunta importante para el tema de hoy. ¿Todos los gentiles estaban creyendo al Evangelio? Lugar donde se paraba Pedro a predicar entre los gentiles, ¿todos los gentiles estaban creyendo al Evangelio? Donde se paraban Pablo y Bernabé, por otro lado, ¿todos los gentiles estaban creyendo al Evangelio?
Si tú recuerdas, vimos en la palabra que hubo oposición, que hubo herejías, que hubo ataques, algunos muy violentos, donde dejaron a Pablo tirado casi como muerto. Hubo lugares donde expresamente el Espíritu Santo les decía, no entren a esa ciudad. Hubo otros lugares donde Pablo dice, tuvimos que sacudir el polvo de nuestros pies porque la gente se amotinó contra nosotros y no pudimos ahí predicar. ¿Todos los gentiles estaban creyendo el Evangelio? ¿Todos los judíos estaban creyendo el Evangelio? La respuesta es no. Esta pregunta es importante para el tema de hoy. Por favor, toma una nota mental de esta pregunta y déjame continuar. Y Dios, que conoce los corazones, versículo 8, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Está haciendo memoria de la visitación en la casa de Cornelio del Espíritu Santo. A ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Está hablando de los gentiles que se entregaron a Cristo. Está hablando de los gentiles que fueron movidos por el Espíritu Santo para reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Ninguna diferencia hubo entre los judíos que fueron visitados en el Pentecostés, porque no todos los judíos recibieron el Espíritu Santo. De entre todos los judíos que estaban en el Pentecostés, solo 120 judíos que habían estado cerca de Jesús recibieron el Espíritu Santo. Y cuando Pedro fue a Cesarea, a la casa de Cornelio, donde él, sus hijos, su esposa y sus sirvientes y los que estaban ahí recibieron el Espíritu Santo, no todos los que estaban en Cesarea se entregaron a Jesús, sino solo los gentiles que estaban en la casa de Cornelio. Entonces Pedro está haciendo referencia a los gentiles que ahora son iglesia. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros, los judíos que estamos caminando como iglesia siguiendo a Jesús, y ellos, los gentiles que fueron tocados por el Espíritu Santo para seguir a Jesús. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, y este es el versículo que quiero leer, o que quiero enfatizar y que quiero tomar para hablar de este tema tan importante. Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. ¿De qué quiero hablar hoy? La salvación es por gracia. La salvación es un don gratuito. La salvación es algo que recibimos inmerecidamente. Pero quiero enfatizar, por la gracia del Señor, tanto los judíos que fueron visitados por Dios en el Pentecostés, como los gentiles que fueron visitados por el Espíritu Santo en la casa de Cornelio, fue por su gracia. Entonces, no importa el color de piel, no importa la raza, no importa la posición social, no importa el origen denominacional o religioso, no importa la lengua, el lenguaje, la salvación es por gracia. Ese es el énfasis que están haciendo los apóstoles en este concilio. Perdón, hermanos, para dejar en claro que no es por la ley, no es por las obras, no es por los ritos, no es por las fiestas judías, no es por nada de eso, es por gracia. Pero hoy quiero hablar contigo de la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios, hermano, es indispensable entender toda su profundidad. Ya hablamos de esto en mensajes anteriores, pero hoy te quiero hablar de algo que está en la Biblia, está en toda la Biblia, en toda, de tapa a tapa, y que está de una manera descrita dispersa. Y que de alguna manera, por la bendición de Dios y por el Espíritu Santo, la enseñanza de la gracia se organizó,
para que la pudiéramos entender de mejor manera. Hoy vamos a hablar de las doctrinas de la gracia que fue desarrollada, establecida, predicada por los reformadores. Pero no significa que fue una doctrina nueva en el siglo XVI. No significa que ellos estaban descubriendo el hilo negro o que ellos estaban inventando algo. Cuando Calvino, que es el primero que empieza a hablar, aunque no de manera tan sistemática, pero que empieza a hablar sobre estos temas de la gracia, y que más adelante en el siglo XVII fue establecido por la iglesia cristiana de su tiempo como enseñanzas fundamentales para que la iglesia no se desvíe de su camino, fueron doctrinas que el apóstol Pablo predicó, que el apóstol Juan predicó, que algunos padres de la iglesia como Agustín de Hipona enseñó, y que fue necesario que se estableciera. Fue algo así muy semejante a como en el siglo XVI, Martín Lutero y la iglesia del siglo XVI tuvieron que establecer las 5 solas, que también deben ser fundamentales en nuestro caminar. Y estas 5 solas fueron el resultado de una necesidad de dejar en claro cuáles eran las 5 cosas fundamentales que la iglesia tenía que tener, que la Biblia enseña, para no terminar en el terrible error, en la terrible desviación de la iglesia romana. Así que en el tiempo de Martín Lutero fue muy importante establecer la sola escritura, solo por la Biblia. Y para todo esto hay citas. Hoy no te voy a hablar de las 5 solas porque no es el tema, pero se establece que la sola escritura, se establece que la salvación es solo por gracia. Se establece que se afirma conforme a la Biblia que para alcanzar esa gracia es por la sola fe. Por la sola fe, no hacen falta obras. Se establece que el medio de la gracia o el medio de salvación es por solo Cristo. No hace falta otra cosa. Cristo es suficiente. Y se establece que todas las cosas que están en la palabra, que están en la salvación, que están en la obra redentora de Jesús, es para la sola gloria de Dios. De alguna manera estas 5 cosas, las 5 solas, fueron una base para las 5 doctrinas de la gracia que después se establecerían. Pero estas 5 doctrinas de la gracia, hermano, también se establecieron a causa de una situación de ¿cómo podemos decirlo?, de contienda o de contradicción. Algo muy parecido a lo que pasó en el concilio de Jerusalén en el capítulo 15 de Hechos sucede en la iglesia evangélica en el siglo XVII. Porque surge un grupo de ministros discípulos de Arminio, de Jacobo Arminio, un profesor holandés de teología, y sus discípulos comienzan a desarrollar una serie de enseñanzas, de fórmulas doctrinales, basados, como ellos decían, en lo que Arminio les había enseñado. Aunque propiamente Jacobo Arminio no estableció esta serie de enseñanzas que causó escándalo y que llamó la atención de la iglesia evangélica, que para entonces ya habían pasado casi 100 años después de Martín Lutero y la explosión de la Reforma, fue necesario que se reunieran un grupo de ministros a evaluar estas nuevas enseñanzas que estaban sacando este grupo de hombres, discípulos de Jacobo Arminio, porque estas enseñanzas comenzaron a conmocionar las conciencias de la iglesia protestante en aquella región de Europa, y una de sus principales características es que confrontaba o chocaba con las enseñanzas que Martín Lutero y que Juan Calvino
habían enseñado años atrás. Y establecieron una fórmula de 5 puntos. Los arminianos dijeron que se tenía que conocer 5 puntos para entender la salvación. Obviamente ellos dieron algunas citas bíblicas, eso es lo más interesante porque, como el hermano el doctor Otoniel Ríos decía, hay Biblia para todo, aún para mentir, hay Biblia. Tristemente, eso es una realidad, pero obviamente la Biblia tiene que ser contextualizada, tiene que ser estudiada y tiene que ser profundizada. Y aunque sacaron algunos argumentos, hasta el día de hoy hay un movimiento arminiano, hay una línea arminiana donde con estas bases bíblicas ellos todavía establecen esto. Yo, hermano, créeme que no tengo ningún problema con los movimientos arminianos, en el sentido de que al final el solo Cristo es nuestro centro, es decir, solo Cristo salva. Si ellos no quitaron a Jesús de la ecuación, ellos dijeron, sí, solo Cristo salva, no hay otro medio para llegar a la salvación. El punto es lo que gira alrededor de la salvación en Cristo Jesús, lo que nos llama la atención. Entonces, obviamente yo tengo que decir que yo soy un convencido, bíblicamente hablando, de estas doctrinas de la gracia. Por eso las quiero compartir contigo. El doctor Otoniel Ríos Paredes era un hombre que predicaba, aunque tal vez no enseñó sistemáticamente las doctrinas de la gracia, él hablaba de las doctrinas de la gracia. Él era un hombre que enarbolaba estas doctrinas y fuimos enseñados en esa línea, que es la línea que fue mostrada desde Martín Lutero, y como te decía al principio, quien más lo desarrolló tal vez fue Calvino, aunque después en el siglo XVII se establecieron como una necesidad de dejarlas muy claras. Y yo creo, amado hermano, que hoy en el siglo XXI hay una necesidad de regresar a las doctrinas básicas que siempre se han enseñado, pero estudiarlas con esa necesidad que tuvieron nuestros antepasados en la época de la Reforma, porque en el siglo XIX, en el siglo XX, mejor dicho, en el siglo XX y lo que va del siglo XXI, muchas iglesias se han olvidado de estas bases y se han prestado para precisamente doctrinas que han traído mucha confusión. Bueno, para no perderme en el tema, volviendo a la historia un poquito de cómo surge la necesidad de establecer estas 5 doctrinas de la gracia, surgieron como una manera de contrarrestar el avance de los 5 puntos arminianos, que eran los siguientes. Esto se va a pasar en la diapositiva, vamos a tener todo esto en la diapositiva para que tú puedas verlo. Entonces, en esta diapositiva que te pasamos, el arminianismo bien puede ser conocido o es conocido como la doctrina del libre albedrío. Exalta el libre albedrío. Y yo sé que para muchos les parece muy interesante, por eso fue que llamó tanto la atención, porque exalta el libre albedrío. Es decir, la voluntad del hombre es fundamental para este concepto doctrinal del arminianismo, el libre albedrío. Y a todos nos encanta pensar que tenemos libre albedrío. Y el libre albedrío para nosotros es casi como una bandera de libre pensamiento, de libertad, ¿verdad que sí? Pero el libre albedrío tiene sus grandes complicaciones dentro de la perspectiva divina, desde la perspectiva de la salvación. Ellos entonces, muy rápido, porque el tema no es hablar del arminianismo, sino hablar de las doctrinas de la gracia, por esto es que se habla de esa contienda constante entre arminianismo y calvinismo, porque el arminianismo estableció 5 doctrinas, que las vamos a ver ahorita muy rápido, y se estableció que Calvino desarrolló de manera muy excelente y muy amplia estas doctrinas de la gracia, y por eso terminaron conociéndose también como doctrinas calvinistas. Pero la realidad es que no podemos nosotros adjudicarle a Calvino algo que está en la Biblia, pero sí son doctrinas de gracia que son bíblicas y que, gracias a Dios, por un hombre como Calvino que entregó su vida entera a un estudio profundo y terminó
haciendo una disección muy profunda de estas enseñanzas. Pero como yo te decía, entonces, el arminianismo establecía en este año de 1610, no te dije el año, en 1610 es cuando surgen estas doctrinas y que tuvieron que ser confrontadas. Ellos decían, los arminianos, primer punto, ellos decían el libre albedrío o la capacidad humana. Esa era su base, el libre albedrío o la capacidad humana. Era su primer doctrina, la doctrina del libre albedrío o la capacidad humana. Este punto básicamente enseñaba que el hombre, aunque sí era afectado por la caída de Adán, tenía la capacidad espiritual de escoger el bien espiritual y era capaz de ejercitar la fe en Dios a fin de recibir el evangelio y de este modo obtener por sí mismo la salvación. Obviamente una de sus bases es el propio Génesis, donde Adán, Dios le dijo que no comiera y el hombre decidió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero tiene una fractura esta posición, porque Adán tuvo decisión para escoger lo malo. ¿Por qué no escogió el árbol de la vida? Porque el árbol de la vida no estaba prohibido. Pero él escogió el árbol de la ciencia del bien y del mal, que era el árbol de la maldad o del pecado. Entonces ellos, los arminianos dicen, el hombre tiene la capacidad de elegir lo bueno y lo malo. Entonces el hombre en su libre albedrío puede escoger o puede decidir recibir el evangelio. Segunda cosa que ellos decían, la elección condicional. Condicional. Este punto enseñaba que Dios puso sus manos sobre todos aquellos individuos que sabía o preveía que iban a responder al evangelio. Dios eligió a aquellas personas que Él vio que querían ser salvadas por medio de su libre albedrío. Es decir, cuando el Señor escoge un pueblo, porque la palabra dice que Él escogió un pueblo que no era pueblo, que a los que estaban en obscuridad los trajo a la luz y que aquellos que no eran los hizo como que si fueran ahora, es decir, hubo una elección, pero ellos, el arminianismo dice, Dios escogió en base a los que decidieron ser escogidos. Como que Dios esperó a ver quién quería decidir por el evangelio y entonces a ese Dios lo hace su hijo. Ahorita vamos a ver las doctrinas de la gracia y vamos a ver por qué estas doctrinas de arminianas son tan peligrosas. Porque si esto es así, entonces yo escojo ser salvo. Y cuando yo escojo ser salvo, entonces Dios, que ve mi corazón que eligió ser salvo, entonces Dios me hace su pueblo. A pesar de su estado natural caído, el hombre puede decidir ser salvo y entonces Dios decide salvar al que decide ser salvado. Por supuesto, no se habla de que el hombre está caído de una manera absoluta. Es decir, el hombre tiene como que un porcentaje de caída, porque hay otro porcentaje de caída que le permite decidir lo bueno. Y la voluntad de Dios está supeditada a la voluntad del hombre. Es decir, cuando el hombre decide seguir a Jesús, entonces Dios decide aceptarnos a nosotros. El que da el primer paso en esta doctrina arminiana es el hombre y después Dios. Un tercer punto que ellos dicen es, hay una redención universal, una expiación general. Este punto enseñaba que Cristo murió para salvar a todos los hombres, pero solo de una manera potencial. Es decir, Cristo murió por todos, pero de manera potencial. La muerte de Cristo hizo posible que Dios perdonara a los pecadores, pero únicamente a condición de que ellos creyeran. Porque esto es obvio, por eso yo te hice la pregunta, es que la pregunta que yo te hice al principio, hermano, es fundamental. La iglesia primitiva, Pedro y Pablo predicaron el evangelio. ¿Todos los judíos del primer siglo se salvaron? ¿Todos los judíos que estaban en Jerusalén siguieron a Cristo? Cuando el evangelio llegó a los gentiles, todos los gentiles de Cesarea fueron salvos. Cuando la iglesia o el evangelio llegó a Antioquía, todos los habitantes gentiles de Antioquía se hicieron cristianos. Y si esta pregunta la llevamos a nuestros días, el evangelio ha llegado a México, ¿todos los mexicanos estamos siendo salvos? El evangelio llegó a Estados Unidos, a Nueva York, a New Jersey.
todas las personas de New Jersey, de Nueva York, de California, ¿están siendo salvos? ¿Están haciendo cristianos? La respuesta es obvia. Es una pregunta retórica, porque no todos están siendo salvos, ni en toda la historia ha habido un 100% de salvos. Entonces, aquí hay un problema, porque el Señor murió por todos los pecadores. Pero, ¿por qué no todos son salvos? Los arminianos pensaron tener la respuesta y dijeron, bueno, es que la muerte de Jesús fue potencial. Es decir, Él muere por todos, pero bajo reserva. ¿Bajo reserva de qué? De aquellos que quieran aceptar ese sacrificio. Entonces, Dios muere, o Cristo muere en la cruz por los pecadores, pero bajo una condición: acepta que yo morí. Entonces, para que uno pueda ser perdonado, uno tiene que ver la muerte de Jesús como una muerte potencial. Es decir, la muerte de Cristo no sirve a menos que yo decida aceptarlo. La muerte de Cristo no es eficaz, es potencialmente eficaz, a menos que yo decida aceptarlo. ¿Suena interesante? Sí. ¿Cuáles son sus problemas? Ahorita te voy a enseñar. La otra cosa que decían los arminianos era que la obra del Espíritu Santo en la regeneración está limitada por la voluntad humana. La obra del Espíritu Santo en la regeneración está limitada por la voluntad humana. ¿Esto qué significa? Este punto enseña que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, cuando comienza la obra de traer una persona a Cristo, puede ser eficazmente resistido. Es decir, nosotros nos podemos resistir a ser cristianos. ¿Por qué? Porque es nuestra decisión. O sea, desde el punto de vista arminiano, es nuestra decisión ser cristiano o no ser cristiano. Entonces yo le puedo decir a Dios, yo soy más fuerte que tú, porque si yo quiero seguirte, yo te sigo, y si no te quiero seguir, no te voy a seguir. Así que quédate ahí, Dios, esperando a que yo tome mi decisión. Y el Espíritu Santo tiene que quedarse, aunque el Espíritu Santo es el Todopoderoso, Él no tiene poder, según desde el punto de vista arminiano, sino que tiene que esperar a que nosotros decidamos. Podemos resistir al Espíritu Santo y sus propósitos pueden ser frustrados por nuestra voluntad. No podría impartir vida a menos que el pecador quiera voluntariamente esa vida. Entonces, aunque el Espíritu Santo, desde el punto de vista arminiano, quiera darle vida a alguien a través de Cristo, no lo puede hacer porque tiene que esperar que la persona diga, oh sí, está bien, ahora sí quiero. Y entonces el Espíritu Santo queda en un estado de frustración. Finalmente, dicen los arminianos, la caída de la gracia. Este es un punto tremendo del arminianismo. Y que muchos, sin darse cuenta, están predicando esta doctrina. Muchos, a veces inocentemente, muchas iglesias evangélicas inocentemente han adoptado estas doctrinas arminianas y ni saben siquiera que en el siglo XVII los discípulos de Arminio las desarrollaron. ¿Qué dice la doctrina de la caída de la gracia? Este punto enseña que un hombre salvo podría final y definitivamente perder su salvación. Muchos están de acuerdo en que la salvación se puede perder. Y muchos por eso andan viviendo con mucho miedo y con mucho temor, porque consideran que la salvación sí se puede perder. Esto es, por supuesto, el resultado lógico y natural de todo este sistema, de esta fórmula que ellos han desarrollado. Es decir, si el hombre debe tomar la iniciativa en su salvación, también es el hombre el que debe de, con su libre albedrío, mantener el resultado final. Si yo soy el que decido si acepto a Jesús para que yo me salve, si yo soy el que decido el día y el momento en que yo recibo a Cristo, y el Espíritu Santo no me va a poder cambiar si yo no quiero, a menos que yo le diga sí, cámbiame, o yo acepte. Por lo tanto, entonces la salvación no está en las manos de Dios, sino está en mis manos, y en cualquier momento yo puedo perder la salvación porque es responsabilidad mía retenerla. Y yo sé que hay textos, y yo sé que muchos pueden estar pensando en algunos textos, por ejemplo, Hebreos capítulo 6, cuando dice, es imposible que algunos que recibieron el don celestial y recayeron vuelvan a sacrificar o a crucificar a Jesús y sean salvos. Pero esos textos hay que verlos a la luz de toda la Biblia y contextualizarlo a la luz de toda la Biblia. Entonces, ahora sí, entrando a las doctrinas de la gracia, que en el siglo XVI
fueron establecidas o conocidas como tulip, es decir, tulipán en español. Fue un acróstico que la iglesia de aquel entonces hizo para facilitar su aprendizaje. Tulip, por sus siglas en inglés. 5 puntos de doctrina de la gracia que se estableció en el Sínodo de Dort en el año 1610 y que fueron desarrolladas por un montón de gente a lo largo de la historia. Ahí está, te van a pasar ahora la diapositiva. La palabra tulip es un acróstico que en inglés significa tulip, T de total depravity, es decir, depravación total. La U de unconditional election, es decir, elección incondicional. La L de limited atonement, es decir, redención limitada o particular. La I de irresistibly calling, es decir, llamamiento eficaz. Y la P de perseverance of the saints, perseverancia de los santos. Cada una de estos puntos del tulip o de las 5 doctrinas de la gracia surgieron y fueron desarrolladas para contrarrestar estos 5 puntos del sistema de salvación del libre albedrío del arminianismo. Ahora, vamos a ver con detalle estas doctrinas. Hay un postulado general que nos deja ver una visión general del tulip o las doctrinas de la gracia, y este postulado, que está obviamente confrontando o en oposición al arminianismo, nos dice: el hombre es totalmente incapaz de salvarse a sí mismo porque está totalmente caído. Entonces el libre albedrío del ser humano, ¿cómo nos podría ayudar si somos incapaces de salvarnos? Vamos a explicarlo ahora. A causa de la caída en el huerto del Edén, cuando el hombre cayó en el Edén, cayó completamente. No cayó, medio cayó, no, cayó totalmente. Y si es incapaz de salvarse a sí mismo, entonces Dios debe salvarlo. Porque si el libre albedrío es indispensable para la salvación, como dicen los arminianos, entonces Dios nada más es una puerta que nosotros podemos elegir tomar o no, entrar o no. Pero la palabra dice que la puerta del Edén fue cerrada por un ángel con una espada de fuego para que el hombre no tuviera acceso. ¿No dejó la puerta medio abierta? Porque si hubiera dejado la puerta medio abierta, Adán y Eva hubieran tenido el libre albedrío para regresar. Pero su caída fue total. La separación con el Padre fue total. Dice este postulado: y si es incapaz de salvarse a sí mismo, entonces Dios debe salvarle. Por eso yo siempre he dicho que en el momento en que Dios trajo juicio al hombre en el Edén, inmediatamente echó a andar un sistema de salvación centrado en Cristo Jesús. Porque el hombre no podía, pero Dios sí. Por eso Dios mismo dijo: mujer, tu simiente y la simiente del serpiente estarán en constante contienda. La simiente de la serpiente te morderá el calcañar, pero tu simiente le aplastará la cabeza. En ese momento se dio la primer palabra profética acerca de una redención a través de la descendencia de la mujer que tendría cumplimiento en Cristo Jesús. Echó a andar una maquinaria de redención, porque el hombre no tenía capacidad para regresar a la vida eterna. Y si Dios debe salvarle, entonces Dios debe ser libre, es decir, soberano, para salvar a los que Él quiera. Si ponemos la salvación en el hombre, puede que se salve, puede que no, puede que sea cuando Él quiera. Pero si ponemos la salvación en Dios, el Todopoderoso, el Soberano, el que habla y no hay quien lo detenga, entonces Dios decide qué salvar, cómo salvar, cuándo salvar y a quiénes salvar. ¿La salvación está en manos del hombre o está en manos de Dios? Esa es una pregunta. El arminianismo pone la salvación en manos del hombre, limitado, imperfecto y pecador.
Las doctrinas de la gracia ponen la salvación en el Dios creador, en el Todopoderoso. Entonces, si Dios ha decretado salvar a los que Él quiere, entonces es por estos por quien Cristo hizo expiación en la cruz. Y si Cristo murió por ellos, entonces el Espíritu Santo les llamará eficazmente a la salvación. No hay poder que resista al Espíritu Santo. Entonces, si la salvación ha venido desde el principio de Dios, no del hombre, también el fin vendrá de Dios. Y así los creyentes perseverarán para el gozo eterno. Por eso es que las doctrinas de la gracia son maravillosas, porque ponen el centro a Dios, no al hombre. La Iglesia Católica Romana intentó poner al hombre en el centro de la creación. Y por eso terminó diciendo que la tierra era el centro del universo, porque trató de poner al hombre en el centro. Pero las doctrinas de la gracia nos dicen, no, en el centro siempre ha estado Dios. Todas las cosas giran alrededor de Dios. Por eso el arminianismo es una serie de enseñanzas que incluso atentan contra las 5 solas. Porque un Dios que tiene que esperar a que el hombre decida, ¿dónde está su gloria? ¿Dónde está su honor? Un Espíritu Santo que queda frustrado porque no puede transformar la vida de las personas a menos que esto le diga, no, que hoy sí ya, Espíritu Santo, hoy sí te doy permiso. Entonces, ¿dónde está el Shaddai? Entonces el Espíritu Santo ya no es el Shaddai, ya no es el Todopoderoso. Y tenemos que replantearnos no nada más las doctrinas de la Biblia, sino sus atributos. Tenemos que cuestionar su carácter. Por eso fue tan importante para los cristianos del siglo XVII apelar a las doctrinas que Calvino desarrolló, que Lutero enseñó, que Agustín enseñó, y que Pablo enseñó, y que Pedro enseñó, porque poner la salvación en manos de los hombres es muy peligroso. Bien, Carlos Spurgeon dijo en relación a las doctrinas de la gracia, no es ninguna novedad lo que estoy predicando, no es una nueva doctrina. Amo proclamar aquellas grandes doctrinas antiguas, apodadas calvinismo, pero que son verdaderamente la verdad revelada de Dios, tal como lo es Cristo Jesús. Algunos nos pueden tachar de que nos estamos volviendo calvinistas, pero créeme que no. O nos estamos haciendo reformadores o reformados, y ojalá y nos hiciéramos como los reformadores. Eso sería un halago. Pero la realidad es que nos estamos haciendo bíblicos. Lo que queremos hacer al poner las 5 solas y poner las doctrinas de la gracia en la mesa es volver a la Biblia, hacernos una iglesia bíblica. Porque si bien es cierto que el arminianismo tiene algunos textos bíblicos, hay un mar de textos bíblicos para las doctrinas de la gracia. Mientras que los textos bíblicos del arminianismo son un riachuelo, las doctrinas de la gracia son un océano. Y tratando de explicar una a una, según yo veo el tiempo, amado hermano y amigo, no vamos a poder mirar todas las doctrinas de la gracia el día de hoy. Así que te invito a que no te desconectes y que la siguiente semana nos acompañes. Yo creo que hoy nos va a dar tiempo de ver una o dos solamente. La primera de ellas es la depravación total. Depravación total. Ahí hay una descripción rápida que te voy a pasar antes de explicarte. Voy a tratar de ser muy breve porque esto nos puede llevar mucho tiempo, pero un enunciado así breve de a lo que nos referimos con esta primera doctrina de la gracia del tulip, depravación total, es el estado natural del hombre, es un estado de depravación total. Perdón, vuelvo a leer. El estado natural del hombre es un estado de depravación total y por lo tanto hay una incapacidad total por parte del hombre para ganar o para contribuir a su propia salvación. Debemos preguntarnos, cuando el hombre cayó poquito
o cayó totalmente. Cuando Adán muerde del fruto del árbol y le da, Eva come del fruto y le da de comer a Adán, ¿cayeron un poquito o cayeron totalmente? Cuando tú ves la palabra nos deja ver que Adán y Eva debieron haber sido seres de luz. Dice que andaban desnudos y no se avergonzaban. La luz de la vida, la luz del Señor estaba en ellos. Es muy probable que ellos no tuvieran sangre. La vida no estaba en la sangre, porque la Biblia dice ahora que la vida está en la sangre, pero la vida de ellos no estaba en la sangre, porque si tú le quitas la sangre a un ser vivo, se muere. Así que ellos, su vida estaba en la luz, en el poder de Dios. Cuando ellos comen, medio se apagó la luz o se apagó totalmente. Tú sabes que cuando hay mucha luz, una cantidad o una potencia excesiva de luz, no puedes ver. Si te ponen por ejemplo, un carro se para frente a ti con sus dos faros y te alumbra en la oscuridad, tú ves la luz, pero tú no sabes distinguir si es un bocho, si es un Pontiac, si es un BMW, porque la luz te ciega y no te permite ver. De alguna manera, Adán y Eva no miraban su desnudez, no les era una cosa de vergüenza, porque la luz era tan poderosa que brillaba en su mente, brillaba en su corazón y brillaba en su cuerpo. Pero cuando pecaron, ¿se les bajó un poquito la luz? No, se apagaron como un cerillo, se apagó. Y vieron que estaban desnudos y tuvieron vergüenza y tuvieron miedo. Características propias del pecado. Cuando uno tiene pecado siente vergüenza y cuando uno tiene pecado siente miedo. Son dos sentimientos naturales del pecado. De tal manera que ellos cayeron totalmente, a tal punto que se escondieron de Dios. No se sentían dignos de Dios. Mira, ¿cómo es posible que digan los arminianos que uno tiene libre albedrío para ir a Dios y el propio Génesis nos dice que cuando Adán y Eva cayeron, ellos no usaron su libre albedrío para correr a Dios y decirle: Dios, ayúdanos, Dios, perdónanos, Dios, nos equivocamos? No, su libre albedrío les sirvió para una cosa, para esconderse de Dios. ¿Fue poca la caída o fue total? Cuando vino el Padre y los confrontó y les dijo: hey, ¿dónde están? ¿Dónde estás, Adán? Aquí estoy, dijo después de un rato. Tuve miedo. ¿Por qué tienes miedo? ¿Qué hiciste? Y Adán, en vez de usar su libre albedrío y decir: bueno, me equivoqué, hice algo que me dijiste que no, estuvo mal, pero por favor, perdóname. En vez de usar su libre albedrío para buscar el perdón de Dios, usó su libre albedrío para justificarse. Cada vez se alejaba más. La mujer que me diste, ¿para qué me la diste? La mujer tuvo la culpa, ella es la responsable. ¿Para qué me das una mujer? ¿Quién te mandó a ti, Dios, darme una mujer? ¿Para qué sirvió su libre albedrío? Para atacar, para justificarse y para alejarse más de Dios. ¿Será que el libre albedrío nos sirve realmente para buscar a Dios? Por eso, la doctrina de las gracias nos dice: lo primero que tenemos que reconocer es que somos seres caídos, pecadores, tropezados de manera completa, insuficientes, superficiales, deficientes, con errores, con un interés por lo malo. ¿Por qué crees que en internet los videos de violencia, los videos de sexo, los videos de burla son los que más seguidores tienen? Millones y millones y millones y millones. Hay muchos cristianos frustrados porque no tienen tantos seguidores como aquellos que solamente hacen tonterías o cosas obscenas. Pero no deberíamos de frustrarnos, porque el corazón del hombre está inclinado a hacer lo malo. Los cristianos nunca vamos a tener tantos millones y millones de likes como los va a tener el pecado.
como lo va a tener la maldad, porque el corazón del hombre está inclinado a hacer lo malo. Entonces, esta primera doctrina de la gracia nos dice, es una doctrina bíblica, ahorita te voy a dar los textos, que el hombre cayó de manera completa, absoluta. Por eso se le llama depravación total. Cuando se habla de depravación total, ¿a qué se refiere? A una incapacidad total por parte del hombre para ganar o contribuir a su propia salvación. No podemos contribuir absolutamente a nuestra salvación, porque si nosotros podemos contribuir a nuestra salvación, entonces tenemos algo, una pizca tendríamos de capacidad divina. Y nosotros no tenemos ni una pizca de capacidad divina. Somos hombres y somos carnales 100%. El hombre en el Edén cayó en su totalidad. Mira algunos textos que nos hablan de esto. Vamos a los textos porque para mí es importante. Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Qué dice Romanos capítulo 5, versículo 12? Los tengo yo aquí anotados, tú los puedes buscar en tu Biblia, lo voy a tratar de leer para ser un poquito más ágil en mis apuntes. Así como el pecado entró al mundo por un hombre, Adán, el pecado entró al mundo por un hombre. El mundo no estaba bajo pecado antes de Adán, el mundo estaba en plenitud. El pecado entró por un hombre, sí, que tuvo libre albedrío, para pecar, no para obedecer. Por naturaleza, el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. ¿Recuerdas lo que dice el propio Pablo también ahí en Romanos? La paga del pecado es muerte. Entonces entró el pecado y con el pecado entró la muerte. Entró poquito, nada más se murió poquito Adán. Cuando alguien está muerto, ¿se muere poquito o se muere mucho? ¿Sabes qué es lo que hacen las personas, los médicos, para ver si alguien está muerto? Les pincha los pies, ¿verdad? Y si hay una reacción, entonces no está totalmente muerto. Parece muerto, pero no está muerto. Le ponen un espejo en la nariz y si se empaña, entonces tiene muy baja su oxigenación, tiene su ritmo cardíaco muy débil, pero todavía no está muerto. Cuando la palabra dice que por el pecado entró la muerte, entró completa. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hermano, no necesitamos nosotros nacer para pecar. El pecado lo traemos, ya es parte de nuestra naturaleza. Un recién nacido ya trae la semilla del pecado y de la muerte. Solo que todavía su inocencia está ahí, que le permite no evidenciar esa muerte. Pero la semilla del pecado y de la muerte ya están ahí. Pasó a todos los hombres. Entonces, ¿Adán se murió poquito o se murió totalmente? Cuando hablamos de depravación, tal vez a alguno le suena demasiado fuerte, pero cuando hablamos de depravación estamos hablando de esto, que esa depravación, esa caída, esa destrucción que sucedió en el Edén, la traemos completita. Por eso hablamos de depravación, porque tal vez alguno dirá, yo no soy un depravado, perdón, pero ni cuando era inconverso yo era depravado. No estamos hablando de una depravación práctica, sino de una depravación de facto, es decir, heredada. Y finalmente, el pecado más pequeño nos hace reos de muerte. No necesitamos cometer 10 asesinatos para ser los más grandes pecadores. Con una mentira inocente somos reos de muerte, porque traemos esa depravación total que nos fue heredada en el Edén. Mira otro texto. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, creo que ese se repitió, el siguiente dice, 2 Timoteo 2, capítulo 25, 2 Timoteo 2, capítulo 2, voy a corregir, 2 Timoteo 2, capítulo 2, versículo 25 y 26, dice, que con mansedumbre se corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Dios, a voluntad de Él. Entonces, hermano, ¿cómo alguien que está cautivo bajo la voluntad del diablo
va a poder tener la capacidad de decidir o de tener voluntad para ser salvo si estamos o estábamos bajo la voluntad del diablo. La palabra dice que el príncipe de este mundo es Satanás y le fue dado dominio sobre la humanidad. Entonces la humanidad entera está bajo la voluntad del príncipe de este mundo. Y el hombre tendrá poder para soltarse de las garras de la voluntad de Satanás, que por siglos ha tenido a la humanidad cautiva, zafarse, ser el escapista, el Harry Houdini, ser el superhéroe, el Sansón o el Hércules que rompa las cadenas de cautividad del pecado y de Satanás para poder decidir llegar a Dios. Eso es tanto, hermano, como pensar que una pulga, que una hormiga puede vencer a un elefante. Yo creo que el arminianismo fantasea, porque es como la historia de aquella hormiga, de aquel hormiguero que pasó un elefante por el hormiguero, pisó el hormiguero y todas las hormigas salieron despavoridas y una hormiguita se les pegó al elefante y terminó subiéndole al cuello. Y cuando estaba en el cuello del elefante aquella hormiguita, todas las demás que estaban abajo le gritaban: ¡ahórcalo! ¡ahórcalo! ¿Cómo podemos creer nosotros que somos hormigas en garras de un terrible opresor como es Satanás, en garras de esa terrible oposición y barrera que se llama pecado, y muertos además? Podemos tener algo de poder para poder vencer al diablo, a la muerte y a Satanás. Si fuera la voluntad de nosotros, ¿para qué un Cristo subiendo a la cruz? Entonces, necesitamos un Salvador y reconocer que estamos cautivos bajo la voluntad del diablo. O estábamos, estoy hablando a aquellos que todavía no conocen a Jesús, atados bajo la voluntad del enemigo. Otro texto, Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Ahí están saliendo los textos también en pantalla. Debemos entender que el hombre carece de entendimiento. Ese es otro de los males de la depravación total. La depravación total nos hace no tener entendimiento de Dios. Dice la palabra, 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hermano, el hombre natural es el hombre sin Dios. Y dice que no percibe lo que es de Dios. No puede. Por eso tú ves que hay gente que lee la Biblia y la puede leer y dice: no entiendo. Hasta que viene el poder de Dios y nos lo interpreta. Hasta que viene el Espíritu Santo. Por eso el hombre natural que nos narra el libro de los Hechos, en la historia del eunuco, era un hombre natural que venía de Jerusalén leyendo el libro de Isaías, pero era natural, por eso lo leía y no lo entendía. Pero Dios mandó, fíjate, Dios mandó a Felipe, el Espíritu Santo llevó a Felipe para que le explicara, pero fue el Espíritu quien lo hizo. El etíope eunuco no sabía ni cómo entrarle, pero Dios, que amó al eunuco, envió al Espíritu Santo, y por el Espíritu el eunuco fue liberado de su mente, fue liberado de su conciencia y de su entendimiento, y por el Espíritu comenzó a entender que era el Mesías el que estaba muriendo en la palabra del profeta Isaías, era Cristo Jesús, y que él necesitaba de ese Salvador. Por eso cuando el eunuco dice: ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?, lo que estaba diciendo es: ¿qué impide que yo sea salvo? De alguna manera ese era el clamor. ¿Qué impide que Cristo me salve? No dijo: yo me quiero salvar. No, clamó para que pudiera ser salvo. Otro texto. La palabra dice que nosotros éramos ciegos y sordos. Marcos capítulo 4, versículo 11 al 12. Y les dijo: a vosotros les es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, ¿cómo? Hay unos que están dentro y hay unos que están afuera. Interesante.
Mas los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. El hombre no ve ni oye, es ciego y sordo. ¿Y cómo un ciego y un sordo van a saber dónde está el camino? ¿Cómo un ciego va a poder conducirse para saber a dónde va si no hay alguien que lo guíe? ¿Cómo un sordo va a poder entender si no hay alguien que a señas le explique? Por eso, si nosotros centramos la salvación en el hombre, en el libre albedrío, teniendo estas evidencias de que somos ciegos y sordos, vamos a terminar inventándonos cosas, inventándonos dioses, inventándonos fórmulas y vamos a terminar inventando de alguna manera estrategias para justificar nuestra salvación. Los judíos de alguna manera en el capítulo 15 de Hechos que estamos estudiando, eso estaban haciendo. No era suficiente Cristo, necesitaban hacer algo. Todavía eran ciegos y sordos en muchos sentidos porque pensaban que todavía necesitaban la ley, necesitaban las fiestas, necesitaban el kipá, necesitaban el talí, todo eso. Cristo no era suficiente, pero la doctrina de la gracia nos dice que el hombre es tan pecador que nada de lo que haga sirve, porque somos ciegos y sordos. Y todo lo que hagamos van a ser golpes de palo, golpes al aire. Por eso el principio de las doctrinas de las gracias es: reconócete pecador, porque solo reconociendo tu pecador vas a reconocer que necesitas ayuda. De otra manera no vas a aceptar ayuda. Por eso, hermano, el que piensa que se salva a sí mismo está basado mucho en su ego. Pero el que está basado en que soy un pecador está basado en un evangelio de humillación y de humildad. Tú puedes encontrar al arminiano y al calvinista, o tú puedes ver las doctrinas del libre albedrío y las doctrinas de la gracia, si tú prefieres, en la parábola donde el Señor dijo: vino el fariseo y vino el recaudador de impuestos a orar. Y el fariseo, que tenía las doctrinas del libre albedrío, decía: gracias, Señor, porque yo no soy como este pecador. Yo sí tengo una religión, yo sí tengo una ley, yo sí tengo, y pensaba que por sus buenas obras o por su buena conducta o por sus buenas decisiones, él era aceptado. Mientras que el otro, dice la palabra, no osaba levantar su rostro de la tierra, sino que solo decía: Dios, sé propicio de mí, pecador. Y Jesucristo dijo: de cierto les digo que la oración del segundo es la que va a ser escuchada. Porque está reconociendo que necesita ayuda. Está reconociendo que no es por su propio mérito, sino que necesita los méritos de alguien más grande y mejor que él. Pero para que eso suceda tenemos que reconocer la primera doctrina de la gracia. No hay justo ni aun uno, todos se han desviado, todos se han apartado, todos son pecadores. El hombre es totalmente pecaminoso, como lo acabo de decir. Un salmo nos asegura esto. El Salmo 51, versículo 5 dice, es el salmo famoso del rey David: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y esto no es exclusivo del rey David. Esto es una afirmación a todos los hombres, a toda la humanidad. En pecado hemos sido formados y en pecado nos concibió nuestra madre. Todos somos pecadores. Otro texto, Génesis capítulo 6, vamos al principio, capítulo 6. Fíjate que el Salmo 51:5 nos dice algo muy claro, que somos pecadores de nacimiento. Ya veníamos con esa semilla de maldad. Pero Génesis 6:5 nos dice algo bien interesante, que no nada más nacemos con pecado o en pecado, sino que practicamos el pecado. Si alguien dice: bueno, tal vez sí nací en pecado, pero yo siempre he hecho lo bueno, ¿de veras siempre? ¿De veras todo el tiempo? Mira lo que dice Génesis 6:5, hablando del juicio contra el mundo antes del diluvio. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Todo pensamiento de continuo era solamente el mal. De continuo. ¿Tú crees que eso haya cambiado en 7,000 años? ¿Que el hombre ya no piensa hacer lo malo?
Fíjate, hermano, que eso es una de las cosas que echan por tierra las enseñanzas esotéricas, hinduistas de la nueva era, orientales, de la reencarnación. Porque la reencarnación asegura que el hombre reencarna para ser mejor y para purgar los males o los errores que cometió antes. Es decir, alguien va a reencarnar siempre en algo mejor, algo mejor, algo mejor, para poder cada vez ser más digno. Si eso fuera así, la humanidad ya estuviera perfecta. Porque después de 7,000 años, ¿cuántas reencarnaciones no tendría que haber habido? Y en todas ellas una mejora, una evolución, un perfeccionamiento. Pero nos damos cuenta que en el siglo XXI el hombre es más malo que hace 100 años. Que la maldad es mayor, que el pecado es mayor, que las depravaciones son mayor. Ahora ya se está legislando el pecado. Ahora el pecado ya no es nada más un asunto de moral, es un asunto de los tribunales. Es un asunto de los magistrados, es un asunto de las cortes, de los legisladores, donde ahora ellos están viendo cómo hacen para que los pecados no sea un asunto nada más de moral, sino un asunto legal, y el asesinato sea legal en ciertos términos, y las depravaciones sexuales sean legales en ciertos términos. Yo digo que la maldad es más grande hoy que hace muchos siglos y tal vez se asemeja a la maldad de Noé. Pero qué interesante que en los tiempos de Noé todos eran malos, pero Dios escogió a Noé. ¿Lo escogió por bueno? Seguro que no. Lo escogió porque lo amó, lo escogió porque quiso. ¿Los hijos de Noé eran perfectos, no pecaban? No. ¿No dice que Cam, cuando salen del arca, cometió una gran maldad? Los escogió porque quiso. Porque Dios es soberano. Ahora nota, ¿fue Adán el que escogió a Dios? ¿Fue Adán el que dijo, yo quiero? Y entonces Dios vio que levantó la mano y dijo, miren, un voluntario. A ver, ¿algún voluntario para el arca? Y Adán levantó la mano. No, eso sería arminianismo. Yo levanto la mano porque quiero ser salvo. Entonces Dios hubiera escogido a Noé porque Noé quiso ser escogido. Pero la palabra dice que Dios escogió a Noé porque a Dios le plació escogerlo y lo salvó a él y a su casa porque a Dios le plació salvarlos. ¿Salvó a todos los hombres? No. ¿Salvó a todos los animales? No. Solo salvó a una pareja de los limpios y a 7 de los impuros. O al revés. 7 de los puros y 1 de los impuros, como haya sido. ¿Pero salvó a todos los animales? No. ¿Salvó a todos los hombres? No. Ahora, ¿salvó a los perfectos? Tampoco. ¿Salvó a los que no tenían ningún error? No. ¿Adán nació en pecado? Sí. Noé. ¿Noé nació en pecado? Sí. Era descendiente directo de Adán. ¿Practicó pecado? Sin duda. Entonces, ¿por qué fue salvo? Porque Dios quiso salvarlo. Pero no podemos ser salvos si no reconocemos primero nuestra maldad. O nos reconocemos como... Estoy buscando una palabra. Nos reconocemos como inadecuados para salvarnos por nuestros propios méritos. Uno más. Fíjate lo que dice Jeremías 13:23. Es una profecía muy interesante en relación a la depravación total. ¿Mudará el etíope su piel? ¿Está pensando en una persona negra, una persona de raza negra? ¿Mudará el etíope su piel? ¿O el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Es concluyente, hermano. Dios mismo declara, así como el etíope no puede hacerse blanco, aunque Michael Jackson se haya hecho blanco, lo hizo de una manera artificial, no pudo quitarse lo negro de la conciencia ni del alma. Y podrá, estando habituados a hacer lo malo, ¿podremos hacer lo bueno? No, hermano. Tenemos que reconocer nuestra incapacidad. Qué importante, eso se llama humildad. ¿No dijo Jesucristo, sean mansos y humildes como yo soy manso y humilde? Y la mansedumbre y la humildad debe de empezar con nuestra salvación.
Debo ser manso y humilde y reconocer que yo no podía salvarme, que yo no podía reconocer la vida en Cristo Jesús. Tengo que ser humilde y manso y decir, necesitaba que alguien me lo mostrara, necesitaba que alguien me ayudara, necesitaba que alguien me quitara la venda, necesitaba un apocalipsis en mi vida, porque apocalipsis significa quitar el velo. Y vino un apocalipsis, nos quitaron un día la venda. Hermano, el día que yo recibí a Cristo, que Cristo me encontró a mí, porque ya hasta ahora la expresión de yo recibí a Jesús se me hace arrogante. El día en que Él me encontró, yo fui, hermano, a la iglesia engañado y lo que yo menos quería era escuchar la palabra de Dios. Intencionalmente, cuando me senté y me crucé de brazos en la silla donde estaba, me recliné y dije, no voy a escuchar, no voy a escuchar. Yo no vine a escuchar la palabra, yo vine a otra cosa, yo no vine a eso. A los pocos minutos de que empezó la palabra, hermano, como que algo o alguien, ahora sé quién, mi Cristo, ahora sé quién, el Espíritu Santo, como que me destapó los oídos, ¡pa! Y me obligó a escuchar la palabra. Y me obligó a que la palabra se me metiera y empezara yo a meditar. Cuando terminó el culto, hermano, tuve que suplicarle a mi prima, que fue quien me llevó, mi prima Mónica Rosales, que Dios la bendiga. Le tuve que suplicar, oye prima, dime por favor, ¿cómo le hago? ¿Cómo debo orar para que Cristo me salve? Así, hermano. ¿Es porque era bueno? ¿Es porque no cometía pecados? ¿Es porque yo ya había decidido ese día, ya había hecho un plan yo para ser cristiano? No. Fue su gracia. Por eso se llaman doctrinas de la gracia. Porque la primera gracia recibida es que nosotros podamos reconocer que somos pecadores. Bienaventurado el varón que puede reconocer su maldad para poder pedir perdón. Por eso dice la palabra que al contrito y humillado el Señor no desprecia. Porque el contrito y humillado es el que se le ha revelado que es pecador. Y si se le ha revelado que es pecador, tiene oportunidad de ser salvo. Porque hay muchos que no reconocen que son pecadores. Necesitamos un apocalipsis, un apocalipto que se nos revele. Hermano, no sé por qué me estoy sospechando que nos vamos a aventar las doctrinas de la gracia una por sesión. En mi corazón hoy decido o siento no correr. Y aunque yo quería verlas rápido, siento en mi corazón que no es correcto ver algo tan importante rápido. Me comprometo con Dios y contigo a estudiar las 5 doctrinas de la gracia en los próximos 5 domingos. Perdón, los 5 miércoles, empezando hoy. Y tal vez después las volvamos a mirar ya de una manera ya no tan doctrinal, ya no tan didáctica, sino de una manera más devocional los domingos, porque yo quiero hablar de las doctrinas de la gracia, pero seguramente lo haremos de una manera más devocional. Así que, esperando que el Espíritu Santo me confirme, vamos a estudiar las doctrinas de la gracia este miércoles y los próximos 4 que vienen. Así que prepárate, ya te di las doctrinas, ya las tienes allí, las puedes revisar en el video que se queda siempre. Y vamos a concluir con esta primera doctrina de la gracia que está en oposición al libre albedrío, que está en oposición a la doctrina que prevalece en muchos cristianos hoy, de que el hombre se puede salvar por sí mismo. Fíjate que yo pienso que como hay una doctrina donde el hombre tiene que decidir, por eso es que hoy de repente escuchamos esa expresión, ¿cuántas decisiones hubo? Hay una campaña de evangelismo y después de que se predique el evangelio se dice, decídete por Cristo, decide hoy por Cristo. Y entonces cuando la gente dice, sí, yo quiero seguir a Jesús, pensamos que fue decisión de Él. Y entonces al final decimos, ¿cuántas decisiones hubo? Y nos gozamos porque, oh wow, hubo 10 decisiones, 20 decisiones. Pero ¿de veras fueron decisiones? ¿Dios no participó ahí?
Dios estaba sentado ahí diciendo, ay, a ver cuántos, a ver cuántos deciden hoy. ¿Te imaginas al Dios Padre, al Dios Hijo y al Espíritu Santo ahí diciendo, ¿cuántos crees tú que vayan a decidir hoy? Y cuando uno levanta la mano, el Espíritu Santo dice, ¡ay, qué bueno! Mira, uno. ¿O no dice la Biblia que el que reconoce a Jesucristo como Señor, no dice eso, primer carta a los Corintios, que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo? ¿O es el Espíritu Santo que ya está trabajando en el corazón de los que el Padre ha decidido salvar? Y que el mensaje de Cristo conmueve las entrañas y el Espíritu Santo, como fue en mi experiencia, abre los oídos, abre el corazón y entonces uno dice, soy un pecador. ¿Sabes qué fue lo que yo dije cuando yo reconocí al Señor? Yo dije, yo soy un cobarde. Soy un cobarde y merezco ir al infierno porque soy un cobarde. ¿Fui yo? No, fue el Espíritu Santo quien me hizo ver mi pecado, mi bajeza y me hizo concebirme como un cobarde. Me di cuenta que las aspiraciones de mi vida eran pura cobardía. Mis planes eran escapar de mi familia, escapar de la sociedad, escapar de los compromisos, huir lejos donde nadie supiera quién soy. Esos eran mis planes de vida. Terminar una carrera, hacer algo de dinero y desaparecer. Por eso me di cuenta que era un cobarde. Me di cuenta que era un pecador, que no había nada bueno en mí. ¿Pero fui yo? No, fue el Espíritu Santo quien me lo dijo. Solo a Dios la gloria, dice una de las 5 solas. Aún en el día de nuestra salvación, o empezando en el día de nuestra salvación, la gloria es de Dios. Yo soy salvo para la gloria de Dios. No fue mi decisión. Yo soy salvo por la gloria de Dios. No fue mi libre albedrío. Mi libre albedrío solamente como Adán me alejaba más y más de Dios. Mi libre albedrío como Adán hacía que me escondiera más y más de Dios. Mi libre albedrío como Adán solo servía para que yo le echara la culpa a los demás y yo no reconociera delante de Dios que yo soy responsable de mi propia maldad. La primera doctrina de la gracia dice depravación total. Ahora hay que decir algo, porque seguramente algunos dirán, no, pero yo creo que eso es algo muy fuerte. El hombre no es tan malo como dice, no puede ser tan depravado. Hermano, no nos estamos refiriendo al hombre en el sentido de que el hombre no pueda hacer cosas buenas. El hombre puede hacer cosas buenas como ayudar a las personas que tienen hambre, que están enfermas. No podemos nosotros decir que no es bueno que alguien se desprenda de lo que tiene para ayudar a alguien que no tiene. No podemos decir que un maestro que es muy honorable y que realmente tiene una vocación y enseña y se preocupa por sus estudiantes, es bueno eso. O que un médico que ve que alguien está en necesidad y no le cobra la consulta y le regala la medicina, no podemos decir que eso no es bueno. Claro que eso es bueno. El hombre también tiene bondad, porque al final de cuentas el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. El hombre puede hacer actos de bondad, pero no tiene bondad para salvarse a sí mismo. Porque aún en medio de todas las cosas buenas que el hombre hace, necesita reconocer que no puede hacer lo bueno para salvarse a sí mismo. En otras palabras, alguien puede ser muy bueno haciendo cosas muy bondadosas y con todas sus cosas bondadosas terminar en el infierno. Porque no es la bondad del hombre la que salva, es Cristo, es su sangre. No hay ni un solo pasaje del Nuevo Testamento que determine que las buenas obras salvan. Las buenas obras sirven para un desarrollo humano de aquí en la tierra. Las buenas obras sirven para poder establecer lazos de armonía entre las personas. Las buenas obras sirven incluso para la satisfacción personal del ser humano, pero no para salvación. Pero no para salvación. Finalmente, hermano,
Hay un cuadro en la Biblia muy claro para entender la depravación total. Y ese cuadro nos lo da el Señor Jesucristo cuando resucita a Lázaro. Lázaro es la descripción clara de la depravación total del ser humano. Muerto totalmente, sepultado, atado de pies y manos, sordo y ciego, incapaz de salir de la muerte por sí mismo. Hasta que la voz de Jesús, la voz misericordiosa de Jesús, entrando en el cementerio y entre todas las cuevas donde había muertos, Jesús solo fue a una. Jesús no levantó a todos los muertos, levantó a uno, al que él escogió, al que él amaba. Y quédate con esto porque de esto va el tema de la siguiente semana. Al que él amaba, a ese le dijo: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió atado de pies y manos con la cabeza vendada. Y una vez que estuvo afuera, entonces Dios, Cristo Jesús, le dijo a los discípulos: desátenlo y denle de comer. Allí es donde empieza el caminar de la vida cristiana. Necesitamos comer pan espiritual, doctrina, Biblia, y ser discipulados por los ministros que Dios está levantando, que nos van a desatar nuestra alma y nos van a enseñar el caminar ahora como hijos de Dios. Pero solo Cristo, la voz de Cristo, nos puede dar la orden para salir a la novedad de vida y ser nuevas criaturas. Así que, amado hermano, el primer paso de la salvación es la gracia que nos hace reconocer que somos pecadores. Si tú puedes reconocer que eres un pecador y que no puedes solo, si puedes reconocer que no mereces la vida porque eres un pecador y solo Cristo te puede librar del infierno, entonces estás en la gracia. En esa gracia de la que hablaron Pedro y Pablo, que predicaron a los gentiles. Hoy, si no se habla de pecado, si no se habla de infierno, si no se habla de maldad, no se está predicando el evangelio. Hoy muchos predicadores le dicen: ven a Jesús, decídete por Jesús para que tengas dinero, para que tengas amor, para que tengas tranquilidad, para que no te vaya mal en la vida. Pero la realidad es que el principio del evangelio es: ven a Jesús porque eres un pecador. Ven a Jesús porque tú no puedes tener salvación por tu cara bonita. Es una gracia cuando uno puede decir: Señor, yo no puedo solo. Señor, te necesito. Señor, no puedo más. Es un regalo que se nos dé el Apocalipto, la revelación de que no puedo por mí mismo. De que mis decisiones solo sirven para una cosa: para pecar más, para pecar más, para pecar más. Que mis decisiones solo sirven para una cosa: para alejarme más de Dios. Por eso Pablo dice: queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. Porque Pablo tiene que reconocer una naturaleza pecaminosa en su vida. Queriendo hacer lo bueno, no hago lo bueno, sino lo malo. Y el mal que no quiero hacer, termino haciéndolo. Y con esto, dice Pablo, gloria a Dios, glorifica a Dios, y dice: me doy cuenta de algo, que no soy yo, sino el pecado que vive en mí. Y me doy cuenta que necesito un Redentor, un Salvador. Bendita gracia que nos hace darnos cuenta que somos pecadores. Termino. La salvación es de Jehová. Esa es una máxima, escucha, de la Biblia, que los reformadores tomaron, que la iglesia puritana tomaba, que los predicadores que conmocionaron las naciones con el evangelio predicaban, y que hoy tenemos que recuperar, amados hermanos. Tenemos que recuperar esta esencia. La salvación es de Jehová. Y si dice que la salvación es de Jehová, entonces no es de uno. El Salmo 3, capítulo 8, el Salmo 37, versículo 39, y el libro de Jonás, que es un libro que nos habla de las doctrinas de la gracia, nos dicen esto: la salvación es de Jehová. Hermano, piensa en Jonás. ¿A dónde iba Jonás? ¿A dónde iba?
lejos de Dios. ¿De qué le sirvió el libre albedrío a Jonás? Para apartarse de Dios, no para obedecerlo. Y cuando Jonás muere, ahí tuvo que reconocer que tenía pecado, que tenía debilidad, que no podía. Y tuvo que exclamó a Jehová y dijo: de Jehová es la salvación, del Señor es la salvación. Y Dios lo salvó. Y una vez en Nínive, hermano amado, no pienses que fue la oración y el ayuno de los ninivitas lo que salvó a los ninivitas. Fue que escucharon que eran pecadores. No fueron salvos porque ayunaron, fueron salvos porque reconocieron que eran pecadores. Cuando Jonás les dijo: viene destrucción, de aquí a 10 días viene destrucción, arrepiéntanse de sus pecados. ¿Quién fue el que les hizo ver a una ciudad como Nínive, que por décadas tenían como práctica la violencia, la maldad, la inmoralidad sexual? Fue solo el Espíritu Santo. Por eso les envió a Jonás, para que a través de la predicación de Jonás el Espíritu Santo ablandara su corazón y ellos reconocieran que necesitaban ser salvos. Tuvieron que reconocer que eran, sí, Nínive sí lo era casi al 100%, una ciudad depravada, igual que la Ciudad de México. La Ciudad de México es una ciudad depravada. Y México como país, un país depravado. Necesitamos reconocer la depravación de nuestra nación y la depravación de nuestras vidas. Es una gracia cuando podemos hacerlo. La salvación es de Jehová. Y termino con este texto que dice en Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Quién? Jesucristo. Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es un milagro, hermano, la salvación. Si fuera producto del libre albedrío, no sería un milagro. No sería un milagro. Sería algo humano. Pero la salvación es algo sobrehumano. Es algo sobrenatural. Es un milagro. El milagro más grande del mundo es que alguien tan ciego, tan sordo, tan muerto como yo, haya podido abrir los ojos, haya podido escuchar y entender, y haya podido percibir en el Espíritu que solo Cristo salva. Ese es un milagro que yo espero que ocurra en tu vida, que ya haya ocurrido. Por eso no pienses que eres cristiano porque vas a la iglesia, tocas un instrumento o porque tus papás te llevan. Si tú no has reconocido que eres un pecador completo, que no te puedes salvar a ti mismo. Por eso si tú dices: ay, mañana, a ver si mañana entrego mi vida a Cristo. No, Dios no te necesita. Si tú dices: a lo mejor mañana, como que hoy no tengo ganas, lo más seguro es que tú nunca vas a ser salvo. O quién sabe, no lo sé. Pero tu libre albedrío sirve para nada. Tú no le haces un favor a Dios. Alguien dirá: entonces ¿para qué predicar si de todo modo Dios va a salvar a quien Él quiera? De eso vamos a hablar la próxima semana. Pero pregúntate si tú ya te reconociste completamente necesitado, completamente falto, completamente incapaz, completamente ciego, completamente sordo, completamente inadecuado para ser salvo. Hoy es el día de salvación. La salvación es de Jehová. Él dio vida. ¿Quién? Cristo. Él dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecado. La salvación entonces, por su propia naturaleza, debe ser del Señor. Que Dios te bendiga. Señor, salva a los que tú quieras. Si este mensaje está tocando corazones y hoy hay quien se está reconociendo necesitado, pecador, hay alguien que se le está revelando, está recibiendo un apocalipsis personal donde se le está revelando su pecado, su perversión, su incapacidad. Permite que hoy pueda reconocerte como Señor y Salvador, no porque su decisión lo dicta, sino porque tu Espíritu Santo le da un regalo, y ese regalo es que él o ella se dé cuenta de cuánto necesita perdón y salvación.
Y si hay alguno, Padre, que ya hemos reconocido que tú eres nuestro Señor y Salvador, que seamos humildes y sepamos que no fuimos nosotros, no fue nuestra inteligencia, no fue nuestra bondad, no fue nuestra nobleza. Fue tu Espíritu Santo que vio nuestra incapacidad, como Adán que estaba lejos, como Adán que estaba desnudo, lleno de miedo y vergüenza. ¿Y fue Adán el que buscó a Dios? No. Fuiste tú, el Padre bendito, el que se manifestó. Desde el Génesis están las doctrinas de la gracia. No fue el hombre pecador el que caminó hacia Dios. Fue Dios en su amor quien caminó hacia Adán y le dio una promesa de redención. No fue Noé el que caminó hacia Dios para que fuera salvo en el arca. No fue Noé el que le propuso el proyecto de hacer una gran embarcación. Fue Dios quien caminó hacia Noé y le dio el diseño del arca para que fuera salvo. No fue Lot el que caminó hacia Dios para escapar de la destrucción de la ciudad de pecado. Fue Dios quien caminó hacia Lot y lo encontró en la puerta y le dijo: hey, tú y tu casa, es el día del escape. No fue Abraham, que vivía en una ciudad idólatra, quien decidió caminar hacia el Dios eterno. Fue Dios quien, dice la palabra, quien caminó hacia Abraham y lo llamó de su idolatría y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham tuvo que reconocer que su familia era muy pecadora, que sus ancestros eran muy pecadores, que sus ancestros eran malos, que sus dioses eran muertos, inservibles. Y aceptar el plan que Dios le proponía. De igual manera no fuimos nosotros, fue Jesús quien se acercó a nosotros por el Espíritu Santo y nos dijo: hoy es el día. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Fue el Espíritu Santo. Hoy nos reconocemos pecadores y necesitados, porque cada día que nos reconozcamos pecadores y necesitados, va a ser un día para que también toda la gracia abundante se manifieste en nosotros. En el nombre de Jesús, que la gracia entera sea con tu pueblo y que estas doctrinas de la gracia que fueron reveladas a Pablo, a Pedro, a Juan, y que después fueron mostradas a lo largo de toda la historia a tus siervos, y que hombres como Lutero o como Calvino afirmaron, y que la iglesia por 5 siglos ha tenido ahí presente, que hoy rescatemos, Señor, estas doctrinas fundamentales bíblicas, para poder conocerlas y conociéndolas, seamos alentados a vivir un cristianismo que revolucione no nada más nuestra vida, sino la vida de los que nos rodean. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano.